El día jueves tuvimos una reunión de planteo bien especial en donde Filomena compartió sobre la lucha espiritual y hizo una pregunta: ¿estamos preparados para la lucha espiritual? Importante tener esa respuesta clara. Si sí estoy o no estoy. Hubo una palabra que decía que Dios nos ha sentado a nosotros en lugares celestiales. O sea, Él nos ha puesto a nosotros en una posición de poder. Y hoy día quiero ahondar en ese tema. Me parece importante ver justamente el poder de Dios, cómo se manifiesta en esta preparación para la lucha espiritual en nuestras vidas. Cómo Dios puede prepararnos. Y creo que vamos a hacer varias reuniones y enseñanzas sobre este tema, porque es un tema muy importante y es un tema que tiene muchas aristas, muchas facetas. Y hay que conocerlo en profundidad. Así que hoy día vamos a estar viendo una parte de esta enseñanza del capítulo 6 de la carta a los Efesios. Vamos a estar en esta escritura. Así que pidámosle al Señor guía de su Santo Espíritu para compartir este mensaje, Señor. Pido que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, inteligencia, entendimiento y verdad, Señor. Verdad para reconocer estas cosas, Señor. Padre Celestial, Señor, tú eres quien nos guía a toda verdad y quien nos ha revelado, Señor, este mundo espiritual que nos rodea y del cual somos parte, querámoslo o no, creámoslo o no, Señor. Hay un mundo espiritual presente, hay un gobierno espiritual sobre la tierra y tú viniste a romper, Señor, ese yugo que está sobre cada ser humano, Señor. Y gracias te damos, Señor, por liberarnos y por enseñarnos sobre estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía la enseñanza pasada, ¿no? Filipenses 4:13. Tener contentamiento para enfrentar dificultades. Y el apóstol Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué importante es la fortaleza, tener fortaleza en este mundo. Los creyentes podemos ser personas a lo mejor que no nos consideramos personas fuertes, sino que más bien a veces pienso personas quebrantadas, personas débiles, como dice la Escritura, personas que muchas veces son desechadas del mundo, personas que a lo mejor no han tenido un éxito, que no han tenido un rol importante en la vida, no son personas notorias, tampoco personas de una personalidad avasalladora, ¿no? Dios se encarga de enseñarnos sobre esas características y decirnos que no son importantes, no son buenas muchas veces. Pero sí, el creyente es una persona que debe exhibir una fortaleza basada en su fe, en Dios. Debe caminar consciente y poseedor de una fuerza diferente que evidentemente lo va a hacer destacarse de todos los demás seres de este mundo.
Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, decía, ¿no es cierto? Nos enseñaba, y Filomena habló también de eso. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La fortaleza no está orientada a hacernos fuertes y hábiles para luchar en contra de personas, contra de reinos, en contra de situaciones donde haya un enfrentamiento con otras personas. Nuestra lucha es espiritual. Es en el ámbito espiritual. Ahí es donde está la batalla. Ahí es donde están las acechanzas, donde hay realmente a veces una guerra, y unos, como que se nos vienen encima cosas tremendas, insospechadas, que de repente no tenemos idea de dónde vienen. Se nos vienen encima estos ataques. Son espirituales. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y tenemos que estar fortalecidos. Vamos a Efesios 6. Vamos a ver desde el verso 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahí está la lucha. No es contra sangre ni carne. Hay principados, potestades, poderes y huestes. Son distintas categorías, distintos estamentos, una estructura. Yo la asocio como algo tal vez militar, estratégico, que tiene el enemigo de nuestra alma para hacer su obra en contra de Dios en la tierra. Aún así, a pesar de que existen todas estas huestes de maldad, todos estos principados, todas estas fuerzas que son distintas, de diferente índole y nos afectan de diferente manera, Jesucristo tiene autoridad por sobre toda potestad, por sobre todo principado. Todo está sujeto a sus pies, dice. Existen y Dios permite que así sea. Tenemos que estar claros en eso. Dios permite que exista este conglomerado de fuerzas en la tierra. Dios así lo ha dispuesto. Pero Jesucristo tiene autoridad por sobre todas ellas. Todas esas fuerzas se someten y deben someterse a su señorío, a su voluntad. Así Dios lo ha dispuesto. Hay un antagonismo ahí, una agonía que está, una lucha espiritual que está y está dado al hombre para que así sea. A Dios gracias, el poder de Jesús es mayor y nos ha dado discernimiento a través de su palabra para poder identificar este problema. Tremendo problema que afecta a toda la humanidad. Toda la humanidad. ¿Por qué existen las guerras en el mundo? ¿Por qué existe el abuso? ¿Por qué existe el tráfico de niños? ¿El tráfico de mujeres? ¿Por qué existen las atrocidades más grandes que vemos hoy día? ¿Por qué esta semana, creo, vimos 2 homicidios, o escuchamos de 2 homicidios tremendos aquí en la ciudad, en La Serena? Al lado de nuestra casa apuñalaron a un hombre. Y en Alfalfares también, un hombre apuñaló a una mujer de una forma sádica. ¿Por qué existe esa maldad? ¿De dónde viene?
ese incentivo, de repente como que se desata la maldad. Porque está este mundo de tinieblas, están estas huestes espirituales. Los poderes de este mundo están gobernando y mueven a las personas a hacer estas cosas atroces, ¿no? Terribles. Distintos niveles de maldad que acechan al ser humano. En el fondo, esta maldad lo que busca es apartarnos de Dios, apartarnos de nuestro Creador, alejarnos del bien. Todo lo que Dios es bueno. En esencia, Dios es bien, es luz, es bondad, es amor. Y estas huestes operan en el sentido opuesto y buscan alejarnos de Dios y mantener a las personas bajo un yugo, muchas veces con drogas, con alcoholismo, con perversión, con pornografía, con cientos de ataduras. Y el ser humano está bajo ese yugo y se degrada cada vez más, se degrada. Finalmente, el final, ¿no es cierto?, es la muerte, y la muerte espiritual y el infierno. Estas fuerzas están ahí para arrojar al hombre al infierno. Pero Jesucristo nos da la salida, ¿no? Él nos da el perdón, la libertad y rompe esa cadena. Él vino a sanar enfermos, a liberar a los oprimidos, a romper yugos de iniquidad. Pero no significa que las fuerzas estas terminen su labor, porque cuando una persona cree, ¿no es cierto?, y se da cuenta y empieza a ver todas estas cosas, se declara en ese momento enemigo del diablo, enemigo declarado. Antes es como una oveja que va al matadero, ¿no es cierto?, como cuando llevan a los animales así al matadero, que van en una fila, ¿no es cierto? Y la fila va angostándose cada vez más, al final pasan por un cajoncito y hay una persona ahí que ¡pum! Pero el creyente es enemigo del diablo, declarado. Y ahí entonces se desata otro tipo de estrategia, ¿no? Más elaborada, planes y cosas que el diablo urde, ¿no es cierto?, para hacer caer al creyente. No es raro por eso, a veces cuando tenemos bautismo, ¿no? Yo no he hecho la estadística, pero de todas las personas que se bautizan en el nombre de Jesucristo, ¿cuántas personas de esas permanecen y perseveran? No son todas. No son todas. Yo he visto el caso de personas que se han bautizado y al día siguiente ya se van, se alejan de Dios. Otro caso increíble fue hace poco, una persona que estaba con nosotros, que se preparó, que hizo el curso, ¿no es cierto?, de preparación, todo, llegó el día del bautismo y porque no le llegó la dirección de la casa bien, se enojó y se fue y no volvió nunca más. ¿Qué es lo que está operando ahí? Hay algo incluso que uno pudiera decir, oye, sí, en realidad tiene un poco de razón, que no es racional, no es racional. Algo pasó ahí, algo vino y tomó su mente y lamentablemente se la robó. Es triste ver eso. El apóstol Pablo dice aquí, por lo demás, después de haber hecho una cuidadosa un cuidadoso análisis de cómo debe ser nuestro caminar aquí en la carta a los Efesios, dice, por lo demás, es decir, como decir, por sobre todo, por lo demás,
estén preparados, ¿no es cierto? Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, por sobre todas las cosas que ustedes estén recibiendo de Dios, preocúpense de estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el tema. Ese es el tema. Hay mucho consejo, ¿no?, en la palabra sobre la sabiduría, sobre el discernimiento, sobre tantas cosas. Pero pareciera decir el apóstol Pablo, por experiencia propia, dice, pero por sobre todas estas cosas, preocúpense de estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque sabe él, porque lo vivió, experimentó esa lucha en carne propia. Finalmente le costó la vida. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Hay una armadura, hay herramientas, hay tácticas, hay armas espirituales para la lucha que es espiritual, hay armas que Dios nos da y tenemos que conocerlas y usarlas. Pero por sobre todo, tenemos primero que nada estar fortalecidos, ¿no es cierto?, en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de la armadura viene el fortalecimiento. Si un joven entra, por ejemplo, a prepararse en la escuela militar de aviación o en el servicio militar, a ese joven no le van a pasar un arma al día siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Le enseñan a levantarse temprano, a comer como es debido, le enseñan a obedecer primero, ¿no? Hay una voz de mando y tienen que obedecer. A jóvenes que de repente nunca le han obedecido a nadie, de repente tienen que obedecer. Y si no obedecen, ay, ¿no? Cosas tremendas pasan. A ese joven lo fortalecen, le templan primero su carácter, lo forjan, le dan firmeza espiritual, para luego entonces darle las armas, las herramientas. Primero está el fortalecimiento, una preparación. Cuando el rey David va a enfrentar a este gigante Goliat con mucha fe, le pasan la armadura de Saúl y andaba a tropezones con la armadura porque le quedaba gigante. Saúl era un hombre alto, no estaba preparado para usar la armadura, pero él tenía otro poder, otra fortaleza, ¿no? Estaba fortalecido en otra área, otra estrategia, no esa armadura. Es importante estar fortalecido porque como es una lucha espiritual, esta lucha espiritual puede venir a través del desaliento, por ejemplo, del desánimo, de la tristeza. La tristeza es un arma que al diablo le encanta. Le encanta entristecer a las personas, hacerlos sentir mal. Le encanta angustiar a las personas. A lo mejor un golpe se olvida rápido, pero una tristeza, una pena, un dolor, una angustia duran mucho tiempo. Y la persona que está en angustia puede ir cada vez más debilitándose, ¿no? Falta eso, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 30, el verso 6.
el rey David. El pueblo se ha vuelto en contra de él. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Fíjense, David no pudo hacer nada en contra de la amargura. No podía sacar a sus soldados, no podía salir con una espada, con un escudo, no podía ni hablar siquiera, no podía arengar a nadie porque todo el mundo estaba desesperado por la guerra y la angustia que había en esos padres y madres de esos hijos. Y él solamente lo que hizo fue buscar ser fortalecido en el Señor. Fue a la fuente de su fortaleza. A veces uno no puede hacer nada. Están las circunstancias ahí. A veces podemos hacer, y Dios nos vamos a ver que sí hay que hacer, de todas maneras, pero el fortalecimiento interno viene de buscar la fuerza que viene de Dios. Amén. La palabra endínamo viene de dínamo, de dunamis, de poder. Es el acto mediante el cual el Señor comparte su capacidad, poder, a una persona para que realice todo aquello para el cual Él le ha otorgado fe. Aparece esta palabra. Está directamente relacionado con la fe. Y la fe es estar persuadido. Eso significa fe, estar convencido, estar persuadido. Estar claramente decidido por algo que puede que uno no lo tenga delante, no lo vea, pero hay un convencimiento pleno. O sea, el fortalecimiento está directamente relacionado con la fe, con el creer. Esta escritura nos está hablando de tomar una posición de fe. No podemos andar repitiendo, ¿no es cierto? Una vez tras otra, debo fortalecerme en el poder de su fuerza, debo fortalecerme en el poder de su fuerza. No se trata de eso, es tomar una posición de fe. ¿Cómo enfrento un problema? ¿Cómo enfrento la lucha? Este ataque que viene de tinieblas. ¿Cuál es mi posición? ¿Lo enfrento con temor? ¿Con duda? ¿Con a lo mejor Dios me libra de esto? ¿O me voy a parar en ese lugar celestial que decía Filomena, que es un lugar de fe, para enfrentar ese día malo que viene sobre mí? La posición de fe significa que nosotros de continuo, en todo momento, ante cualquier decisión, estamos tomándonos del Señor para enfrentar cualquier problema que venga. Puede tener que ver conmigo, puede tener que ver con mi familia, puede tener que ver con mis hijos. ¿Qué decisión yo tomo para con mis hijos? Ustedes saben, nosotros estamos a cargo de nuestros hijos hasta que los hijos se van. ¿Cuándo se van los hijos? ¿Cuándo? Nunca se van. No, pues tienen que irse. Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Sí, los hijos tienen que partir. No del corazón, pero sí de la casa, ¿no? Si no... Pero hay una etapa, ¿no es cierto?, en que los hijos dependen de nosotros. 17 años, 18 años yo creo. Uno toma las decisiones. Bueno, obviamente en amor, ¿no? Con consejo, con sabiduría. Pero uno es el que decide. Y ahí estar con fortaleza, ¿no? Firmeza. Muchas veces los hijos nos piden algo que nosotros sabemos que no debe ser. Y hay que tener fortaleza y firmeza. Porque son muy convincentes ellos. Tienen unos argumentos así, pero tremendo. Pero la responsabilidad siempre va a ser de nosotros. Y Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Cuando dice fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, la palabra que se usa ahí es fortalezcanse en el Señor y en el dominio de su fuerza. O sea, claramente es alentarnos a que Dios tenga el control de toda la situación. Estar bajo su dominio, su imperio, su poder. Para que el poder de Dios opere en mi vida, yo tengo que estar bajo su dominio, en una posición de fe. Sujeto a Él, dependiendo de Él. Y como todas las cosas, una posición de fe no significa que es una posición inactiva. ¿Ah? Por ejemplo, alguien puede decir, yo ahí me quedo y espero que Dios haga nomás. No, yo no voy a hacer nada más y que Dios haga. Eso es un error. Eso no es una posición de fe. Porque la fe activa siempre nos lleva a actuar, a movernos. Y Dios nos va a llevar a tomar decisiones de fe para que realmente vea Él si estamos en una posición de fe. La posición de fe no se queda en la casa, ¿no es cierto?, acostadito en cama, sino que algo hay que hacer, un paso de fe. En la medida que tú des un paso de fe, va a demostrar que estás en una posición de fe. Confiados en su poder. Y si se nos anima a estar fortalecidos en su poder, obviamente que tenemos que estar atentos y reparar en aquellas cosas que nos debilitan. Claro, o sea, debemos caminar y ponernos en esta posición de fe, pero también hay actitudes, hay pasos, hay decisiones que hablan de un debilitamiento. Nos podemos debilitar. Hay una lista aquí de algunas cosas que a veces debilitan a los creyentes. A veces un creyente puede tomar un montón de compromisos ministeriales, estar como en 5 ministerios, porque mientras más cosas haga, más cerca de Dios voy a estar. Yo he visto iglesias que dicen eso, a la gente hay que tenerla ocupada, y tenemos reuniones todos los días y tienen que estar súper ocupados, porque si no, el diablo se los lleva. Hay iglesias que operan con ese principio. Nosotros no creemos que sea así el control de Dios, ¿no? Para nada. Llenarse de actividades no significa que tú estés fortalecido, sino que puede ser todo lo contrario. Puede estar al final agotado. La persona revienta, porque el peso espiritual del ministerio es alto. Cosas que debilitan.
mucho hablar y poco escuchar. Una persona que habla mucho. Una persona que le cuesta escuchar al otro y que no haya la hora de que la otra persona termine de hablar para él contar su testimonio y decir lo que le pasa y al final tener el control de la situación. Tenemos 2 oídos, una boca, 2 ojos, una boca. Tenemos que escuchar y ver más de lo que hablamos. El Salmo 141, verso 3 dice, Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Qué buena es. A veces uno habla, a mí me pasa, yo hablo, soy bueno para hablar también. Los pastores tienen ese problema, a veces son tan buenos para hablar que, claro, se lo pueden hablar todo, pero yo tengo que poner freno a mi boca a veces, decir, ya, no más, no más. Vigila la puerta de mis labios, lo que sale de mis labios hacia afuera, ¿no? Algo que nos puede debilitar mucho, mucho, ser bueno o propenso para participar en peleas, en discusiones, en debates, en pleitos. O sea, ser como peleador, argumentador, ¿eh? Un apologista. ¿Eh? Muchas veces los debates y estas disputas lo que hacen simplemente es debilitarnos nomás, quitarnos fuerza. Bueno, la pasividad también, ¿no? Ser pasivo, no actuar. Eso debilita muchísimo. Tener tiempos con la compañía equivocada. Juntarse con personas del mundo es bueno. Nosotros lo incentivamos con un fin y con un propósito. Cuando hay intencionalidad, cuando hay un propósito, perfecto, perfecto. Pero un creyente que tiene amistad con el mundo, creo que es una persona débil en Cristo. Yo lo he visto. Nosotros, en un plantío en que estábamos, las personas eran muy buenas para tener reuniones sociales y actividades todos los fines de semana, de distinto tipo, actividades sociales. Y por Dios que costaba crecer ahí. Por Dios que costaba dar paso. Ahí estaba la cosa. Y claro, a lo mejor el día domingo, maravilloso, recibían oración, de todo, pero durante la semana las fuerzas iban bajando. Entonces al final era siempre igual. No había avance. Las bromas, charlas tontas y bromas. Yo me gusta el buen humor. De hecho, yo hago bromas. Hice algunas horas recién, ¿no? Pero ser una persona bromista es diferente, creo. Porque hay una silla y un asiento que se llama el asiento del escarnio, de la burla. Y puede que nos hayamos criado en ese sistema, en el mundo. Todo broma, todo talla para allá, talla para acá. Y bromas, a veces son malas bromas, ¿no es cierto? Son perversas las bromas. Y al final es como que uno no sabe en qué está ya. ¿De qué estamos hablando? Eso debilita. Y bueno, tener una actitud también incorrecta con la palabra de Dios. Dudar de la palabra. Cuando dice Mateo 7,
verso 24. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre que sabe, un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Pero el que no pone, ¿no es cierto?, en práctica sus palabras, es semejante a aquel que construye sobre la arena. Y eso está hablando de una debilidad, un debilitamiento tremendo, ¿no? Que construyas tu vida escuchando a lo mejor y conociendo los mandamientos de Dios, pero que no los pones en práctica. Ese es un engaño tremendo. Finalmente va a venir esta lucha espiritual y no va a tener fortaleza. La casa no va a tener fortaleza. Y se cae. Tenemos que estar fortalecidos en el poder de su fuerza. Su fuerza es extraordinaria. Dios tiene una fuerza extraordinaria. Imagínense que Él creó el universo y todo lo que hay en él. O sea, no hay nada que se le compare. Su poder y su grandeza son infinitos. Y Él dispone esa fuerza para los que creen en Él y tienen fe. Es esencial. Para esta lucha y tener victoria en la lucha, entonces, poner toda nuestra confianza en Él, depender de Él, declararnos bajo su dominio y desde ese punto, entonces, enfrentar el mal. No creamos que el tomar esta posición nos va a hacer a nosotros inconmovibles, ¿no? Como que no nos va a pasar nada, como que se nos van a resolver las cosas así como por arte de magia. No es así. No tiene que ver con con que nos sintamos realmente fuertes. Puede que estemos en debilidad, puede que estemos en enfermedad, puede que estemos en angustia, en dolor, pero desde ahí el Señor nos va a sacar. Amén. Con esto termino. 2 Corintios 12, 9 y 10. El apóstol Pablo, un tremendo hombre de fe, como no hay otro, tenía una debilidad, tenía un problema, un aguijón en su carne, dice, algo que lo perturbaba. Había orado 3 veces. Yo creo que fueron oraciones de lucha espiritual, de guerra espiritual, para que este flagelo lo dejara. Y el Señor le dijo: te baste mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué increíble. No tenemos que ser fuertes. Dios no nos va a hacer fuertes. O sea, es un fortalecimiento que es de Él, no es nuestro. No es nuestro. Sí podemos disponer de esa fuerza para enfrentar. Y así lo hizo Él, porque aún con este aguijón en la carne, sufriendo este dolor, ¿no es cierto?, Él pudo llegar hasta la meta. Y Él dice, ¿no? He cumplido la meta. Con dolor, con quebranto, con angustia, llegó hasta el fin. Jesucristo, con todo el martirio que vivió, ese flagelo, ¿no?, el sufrimiento, su calvario, podría haber llegado a la mitad y haber caído desplomado y no mover un paso más. ¿Qué
¿Cuál fue la fuerza que a él como hombre lo llevó a tomar de nuevo la cruz, cargarla sobre sus hombros y llegar hasta ese lugar y no quebrarse? Había una fuerza sobrenatural sobre él que le permitió levantarse y seguir y cumplir la voluntad de Dios. Amén. Amén. Esa gracia que estuvo sobre él, que estuvo sobre Pablo, está disponible para nosotros y nosotros podemos, primero que nada, creer que es así. Creer que es así, que está disponible para nuestra vida y poder reclamarla. Señor, fortaléceme. Fortaléceme. Amén. Pongámonos de pie. Oremos al Señor, poniendo nuestra debilidad ante Él, reconociendo que nosotros no somos capaces, Señor. No tenemos la capacidad de enfrentar este mundo espiritual que busca destruirnos. No tenemos esa fuerza. No tenemos la voluntad siquiera, Señor, para salir a veces de cosas que son un yugo para nuestra vida. Pero sí podemos hacer algo. Podemos decidir creer en Él, creer en el poder de su fuerza, creer que Él es el que nos libra, creer que Él es el que tiene el señorío por sobre todas estas principados, potestades, huestes. Sobre todo el mundo espiritual, tú eres la cabeza, Señor Jesús. Y nosotros nos tomamos de eso. Y yo digo, yo creo, Señor. Yo creo que tú eres la fuerza, Señor. Que tú tienes el poder. Yo no lo tengo. Tú lo tienes, Señor. Y me tomo de ti, Señor. Creo en ti. Creo que tú lo puedes hacer, Señor. Que tú puedes llevarme, Señor, en medio de este valle de sombra y de muerte, sin temor, Señor. Porque tu vara y tu cayado me infunden aliento en todo tiempo, Señor. Señor, pongo mi vida ante ti, pongo mi necesidad ante ti, pongo mi debilidad ante ti, Señor. Y pido tu fortaleza, Señor. Fortaléceme, Señor. Fortaléceme tú, Señor Jesús. Amén. Terminemos alabando al Señor.